Segunda de Samuel, capítulo 15. Esta mañana vamos a ver un tema, varios temas, que si somos quizás abiertos y sinceros para hablar de estas cosas, muchos hemos experimentado en diferentes circunstancias, quizás en las familias, quizás en el círculo de amigos, quizás en la misma iglesia. Vamos a ver un tema que es humano, pero a la misma vez tiene profundidad espiritual. Tiene que ver cuando tenemos que lidiar con resentimientos o con amarguras, falta de perdón. La palabra de Dios a través del apóstol Pablo en el libro de los Efesios dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería. Creo que tenemos el versículo, ¿lo puedes poner ahí, por favor? ¿Okay? Vamos a esperar un ratito. Pon el versículo de Efesios. Dice Efesios 4:31. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia, dice: quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El siguiente versículo. Antes dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué más dice? Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo nos da estas indicaciones tan precisas con respecto a estos sentimientos profundos, como son la amargura, el resentimiento, la falta de perdón? Porque son estas cosas las que nos separan de Dios e impiden que el poder de Dios fluya en nuestras vidas. Y aún así son sentimientos bien profundos que muchas veces dominan las emociones y el corazón de una persona. Esta mañana vamos a ver un caso en la vida de David, un caso muy triste. Creo que fue una de las etapas más difíciles para David. Sabemos que David ha cometido grandes errores, ¿no? Grandes pecados, por decirlo así, ¿no? Cometió adulterio, inclusive se deshizo o mandó a matar al esposo de la mujer con quien cometió tremendos fallas morales, por las cuales, aunque el Señor le perdonó y no tuvo que dar su vida, tuvo que pasar por muchas consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegamos a la historia en segunda de Samuel, capítulo 15, David está experimentando muchas de estas consecuencias que eran necesarias en su vida para poder aprender. Estaba siendo disciplinado por el Señor. Muchas gracias. Eric es el hombre de orquesta, ¿se dan cuenta? Arriba, abajo, adelante, está por todos lados. No es omnisciente, pero parece que es omnisciente. Omnipresente. Pero bueno, vamos a leer y vamos a tratar de entrar en lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. ¿Okay? Dice el versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen, dice aquí, delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino y junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios? Yo les haría justicia. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así, dice la Escritura, robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué es lo que había ocurrido o qué es lo que estaba ocurriendo en el corazón de Absalón? Ya la familia de David estaba sufriendo, ¿recuerdan? Absalón era uno de los hijos de David que nació en la ciudad de Hebrón, de
Ustedes saben, David tuvo varias mujeres, ahí empezó todo el problema, ¿no? Ahí empezó todo el problema. La hermana de David había sido forzada sexualmente por un medio hermano. La hermana de Absalón, Tamar, había sido forzada por su medio hermano Amnón. ¿Recuerdan la historia? Y Absalón, que era hermano de Tamar, quiso tomar justicia por sus propias manos, por lo que había pasado, al ver que David no hacía nada al respecto. David, aparte de ser rey, era juez, tenía que haber ejecutado sentencia. Sin embargo, David estaba atrapado ahora entre ejecutar sentencia y la familia, que es lo más difícil, ¿no? Cuando tienes que aplicar la verdad en tu propia familia, sobre todo con tus hijos. Es muy complicado lo que estaba viviendo David. Sabemos que Absalón huyó, ¿recuerdan? Y fue a Jesús, a la tierra de su madre, donde permaneció cerca de 2 años sin ver a su papá, a David. Y esos 2 años David estaba llorando la muerte de su hijo Amnón, pero también extrañando a Absalón. Es un corazón de un padre que está dividido, sabe que su hijo ha hecho mal, pero a la vez lo extraña y lo sigue amando, no importa lo que haya hecho. Es un corazón de un padre, ¿no? El corazón de una madre. Así que vimos la semana anterior, cuando estuve con ustedes, que a través de su general Joab, Absalón regresa, ¿recuerdan? Al palacio. Y David dice que regrese el muchacho. Y bueno, Absalón regresa, pero cuando regresa las cosas no son iguales. Hay cercanía física, pero hay distancia entre los dos. Dice que David no vio su rostro, el rostro de Absalón, o Absalón no vio el rostro de su padre por 3 años. Entonces quiere decir que 2 años que no lo vio cuando estuvo en Hebrón, y 3 años viviendo 5 años que no vio a su papá. 5 años es un buen tiempo como para que crezcan resentimientos cuando los problemas no han sido tratados, que crezcan amarguras cuando hay problemas que no están resueltos, lo que la Biblia llama raíz de amargura. Es por eso que Pablo nos dice: ataquen el problema, quítense de vosotros estas cosas, amargura, gritería, enojo, las cosas que muchas veces están en nuestras vidas, pero dice, reemplácenlas con misericordia, con perdón, ¿no? De la misma manera como Cristo Jesús nos perdonó a nosotros. Y vamos a explorar estas cosas porque creo que son importantes para nosotros como iglesia, también como familia. La familia de David estaba quebrada, estas cosas habían ocurrido, y ahora Absalón, para atraer la atención de su padre, en el capítulo anterior creo que lo vimos, él va a incendiar unos campos que pertenecían al general Joab. Y cuando Joab viene a ver esos campos que se estaban quemando, va a decir: ¿por qué estás quemando mis tierras? Y Absalón le va a decir: bueno, para llamar la atención de mi padre, porque no me quiere ver. Muchas veces eso ocurre, ¿no? Que para llamar la atención de alguien tenemos que hacer algo fuerte para sacudir el asunto. Y finalmente David vuelve a ver a su hijo y dice que lo besa. Parece que hay reconciliación, parece que al besarlo y él entra en la presencia del rey hay reconciliación, pero no es así. Fue algo superficial, se pudieron ver, porque el problema de fondo no había sido atacado, no había habido sanidad, no había habido perdón, no había habido reconciliación, no había habido confesión. En el libro de Santiago nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros para que podáis ser sanados. Existe la sanidad del cuerpo, pero también existe la sanidad del alma. Y muchas de estas cosas atacan tu alma. Entonces Absalón ya supuestamente ha sido recibido por el rey, pero en su corazón él está profundamente resentido y amargado contra la actitud de su padre, que en primer lugar no hizo nada por la muerte de su hermana, y en segundo lugar ya no lo quería ver, no lo quería recibir. No era que David no lo amaba, pero David estaba luchando también con sus propios sentimientos. Entonces Absalón hace algo que va a traer mucho dolor a la vida de David. Hemos leído aquí que él se hace de carros y de caballos y 50 hombres que corran delante de él. Él va a iniciar una rebelión. Él va a querer tomar el reino. Algo va a pasar en el corazón de este muchacho Absalón y va a decir: yo lo puedo hacer mejor.
Mi padre no merece estar en el lugar donde él está. Lo primero que él hace es se hace de carros y caballos y 50 hombres. Andar en tiempos bíblicos, cuando una persona era importante, cuando llegaba a un lugar, había toda una procesión adelante de él. Muchas veces entraban los caballos y los carros primero y después entraba él a decir, soy importante. Entonces, Absalón quiere proyectar una imagen de poder y de ser una persona importante delante de todos. Está construyendo una imagen. Comienza a construir una imagen porque ha decidido rebelarse contra su padre. Entonces tiene un plan. Carros y caballos son símbolos reales, eso es lo que es, ¿no? Y pensad en esto porque hay que tener cuidado. Siempre van a haber personas, y quizás nosotros en un momento podemos caer en eso, que queremos proyectar una imagen que no es real. Una imagen de importancia, una imagen de ser algo, cuando en realidad no lo somos. Puede ocurrir en una comunidad, puede ocurrir en una iglesia. Tenemos que tener cuidado, que sea el Señor el que levante y no sea el propio hombre. Recuerden, estaba pensando, Absalón trajo carros y caballos, Jesús entró en un burrito. No muy buena imagen, ¿no? Y no solamente eso, cuando el Espíritu Santo bajó sobre la iglesia, no bajó un águila, sino una paloma. No hay necesidad de construir tu propia imagen, deja que el Señor haga la obra. Sin embargo, este Absalón no solamente hace eso, sino dice la Escritura que se levantaba Absalón de mañana, se volvió mañanero, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito que venía al rey en juicio, Absalón les hablaba y les decía, ¿de qué ciudad eres? Yo soy de tal ciudad, tu siervo es de las tribus. Entonces Absalón comienza a tomar el lugar de su papá. David era el principal juez de la nación. Cuando había casos importantes, él era como la Supreme Court. Cuando hay casos importantes, vas delante de la Corte Suprema. David era el presidente de la Corte Suprema y la Corte Suprema en general. Cuando había casos importantes, venían donde él. Entonces ahora Absalón va a querer tomar esa posición y va a comenzar esta especie de artimaña muy inteligente, tratar de robar el corazón de las personas que necesitaban justicia. Se va a venir muy temprano y se va a poner junto al camino donde se supone que estaba la gente llegando a la ciudad de otros lugares, y les preguntaba y les decía si tienen algún pleito y para qué querían, iban a venir a juicio y ese tipo de cosas, y sabían de dónde eran, comienza a averiguar información. Y Absalón dice en el versículo número 3, les decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera a mí por juez sobre la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Una de las cosas que noto con respecto al resentimiento y también con respecto a la rebeldía es que por lo general gente que está herida va a tratar de causar o divisiones o va a tratar de herir a otras personas. Como la gente que está herida hiere a otros. Él va a comenzar a tratar de dividir a la nación de Israel con estos casos jurídicos. Él va a decir, mi papá no te puede atender, está muy ocupado. En otras palabras, lo que está diciendo es, él tiene otras cosas más importantes, pero para mí tú eres importante. Y estoy aquí para ti. Mi papá está muy ocupado para ti, nunca te va a ver, pero yo sí te puedo ver. ¿Quién me pusiera a mí? ¿Quién me pusiera a mí? Hay que tener cuidado con la idea que tenemos de nosotros mismos. Muchas veces nosotros observamos y decimos, yo puedo hacer eso mejor. Si yo estuviese en ese lugar, yo lo haría mucho mejor. Yo sé cómo hacer las cosas. Entonces comenzamos a proyectarnos en posiciones que a veces debemos decir, Señor, tú hazlo o no lo hagas. Puede ser en una familia, puede ser en un trabajo, puede ser en la iglesia, puede ser donde sea. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Absalón comenzó a caer en eso. Y dijo, yo lo puedo hacer mejor. Habiendo estado 20 y tantos años en el ministerio, ayer me mandó alguien me estaba mostrando a mis amigos una foto, quizás se las hubiera puesto para que no se rían, pero
Es que es una foto muy antigua donde sale el pastor Mike McIntosh, está en las Filipinas y está saludando a la presidenta de Filipinas, ¿no? Aquino, la señora Aquino. ¿Y quién creen que le está dando la mano a la señora Aquino? A Felipe, nuestro pastor aquí. Y Felipe es de ese tamaño. Es un muchacho de quizás 10, 12 años. Está con su corbata ahí saludando a la presidenta Aquino, ¿no? Y estaba poniéndome a pensar en eso, porque yo no sé cómo son los planes de Dios, nadie lo sabe. Dios es el que levanta y Dios es el que saca. A través de los años yo he visto muchas cosas. He visto hombres venir, hombres salir, he visto hombres decir, yo lo puedo hacer mejor, y salir, irse a otro lugar, y no sé cómo Dios guía a las personas. Y esto lo digo a través de los años, he visto muchas de esas cosas. Pero si algo he aprendido es que tenemos que dejar que sea el Espíritu el que nos lleva, no el hombre. Que sea el Espíritu de Dios el que nos lleva, que sea el Espíritu de Dios el que nos mueva y no el hombre. Aquí Absalón, él decidió hacerlo por él mismo. Dijo, yo puedo hacerlo, yo les puedo dar justicia. Ahora, había un problema con Absalón, que él no estaba llamado a hacer eso y él no era así. En otras palabras, dice la Biblia que Absalón era un hombre muy bien parecido, ¿no? Que era el hombre más, ¿cuál es la palabra? ¿Guapo? Yes. Guapo, ¿sí dicen en sus países también? Sí. Guapo. Por eso no quería decir, porque a veces digo cosas que dicen, pastor, ¿por qué hablas así? ¿Qué estás diciendo? Bien parecido. Era bien parecido, ¿no? Porque en Perú decimos bien churro. También. ¿En Colombia también? Sí, también. Churrísimo. Bizcocho. Ya, es verdad, pero a veces los países tienen diferentes palabras, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, Qué papas. Beatriz. también le dicen así, papacito. Entonces Absalón era el papacito de Israel. Todos estaban ahí mirando al Absalón, todas las chicas. Entonces, pero lo externo no era suficiente. Absalón no era un hombre de pueblo. No era un hombre que tenía compasión. Lo que él quería era la posición. Entonces, ¿sabes qué? Lo complicado de esto es cuando tú quieres la posición, pero no tienes lo que se necesita. Cuando tú quieres la posición y no tienes la compasión. Yo recuerdo cuando entré al ministerio, una pregunta me hicieron 3 preguntas, pero la última fue la más importante. Me dijeron, ¿te gusta estar con personas, con gente, alrededor de personas? ¿O no te gusta estar con? Hay gente que no le gusta estar con gente. Hay gente que dice, yo prefiero estar solo, ¿no? Algo así fue la pregunta, no recuerdo muy bien, pero tenía que ver con si vas a estar en el ministerio o vas a estar rodeado de personas. Y vas a servir a esas personas. Y eso es lo más importante que tienes que entender. No solamente que eres un buen predicador, o que predicas bien, o bonito, o que eres atractivo, o eres un papacito. Ese es el último requisito, ¿no? En realidad la mayoría de pastores son bien feitos. No tiene que ver nada con lo atractivo físicamente. Pero si no tienes la compasión, si no tienes el corazón para amar a las personas, y si Dios no te ha dado eso, mejor no te metas. Mejor no te metas en el ministerio. Asegúrate que tienes un corazón que Dios te lo ha dado por las personas. Me recuerdo aquellos años cuando estábamos en Los Ángeles con mi esposa y estuve trabajando en una fábrica unos años ahí, con toda la raza, estaba ahí, ¿no? Y Dios comenzó a darme un corazón, ¿no? Por ellos, que no lo tenía antes, yo no lo tenía. Pero Dios me comenzó a hacer ver y me dijo, ves estas ovejas sin pastor, no tienen pastor. Vas a poder ir y ayudarlas. El Señor tiene que formar ese corazón en ti, tú no lo puedes producir, tiene que ser el Señor. Absalón no lo tenía, entonces él tenía que ungir un plan. Entonces cuando la gente venía y él decía, oh, yo podría juzgarte, no solamente decía eso, sino que los besaba, los abrazaba y decía, te quiero ayudar, pero era falso, no tenía la compasión. Mi padre está ocupado, los besaba, no había una señal de afecto y amistad, era todo pantalla. Era un buen político. Estaba levantándose como un buen político. No tengo nada en contra de los políticos, son necesarios, pero leí algo que me pareció interesante. Que la mayoría de políticos, disculpen, yo no hablo de política, pero esto me pareció interesante. La mayoría de políticos en cualquier parte están ocupados dos cosas muy importantes para ellos. Y estas dos cosas muchas veces no tienen que ver con las personas, sino con ellos. La número 1 es ser elegidos.
La número 2 es el rey elegidos. Puro Pedro. Entonces, por eso van a hacer todo lo que tengan que hacer. Pero me pareció interesante y dije, Señor, esto es una política, pero también puede afectar a otros campos de nuestra vida, donde realmente el interés es por uno mismo, no es por los demás. Yo doy gracias a Dios por esta iglesia porque he conocido muchas personas que aman a las ovejas, aman al pueblo de Dios y dan su vida y son devotos y sirven años de fidelidad, ¿no? Como han habido aquí en este ministerio y en otros ministerios. Así que Absalón hacía todo esto y su meta era robar el corazón de los de Israel, que lo vean a él y dijeran, Absalón sí nos ama, él sí lo vamos a seguir. Nunca sigas al hombre, amigo, siga al Señor. Amén. Aunque no me sigan a mí, por favor, porque si me siguen a mí nos vamos a caer en el mismo hoyo, pero sigan al Señor, sigan a Cristo sobre todas las cosas. Ustedes deben estar donde Cristo quiere que ustedes estén, es lo más importante, sea aquí, sea en cualquier otro lugar. Entonces la gente comenzó a seguirlo, a Absalón. Bueno, acá hay una que yo escribí, dice, muchas veces los que parecen ofrecer justicia son los que tienen motivos más oscuros. El pueblo se dejó llevar por las palabras halagadoras sin discernir el corazón. Esto nos llama a ser cuidadosos con las voces que seguimos. No dejemos que nadie robe nuestro corazón, porque nuestro corazón no le pertenece al hombre, le pertenece al Señor Jesús. O sea, ahí debe estar bien seguro. Sí, sí. Al cabo de 4 años, dice el versículo 7, aconteció que Absalón le dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón y pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz, y él se levantó y se fue a Hebrón. Al cabo de 4 años, pues él estaba haciendo esto por 4 años. Pues acá ha habido un trabajo de demolición, ¿no? Poco a poco, quitar la autoridad de la vid para pasársela a ellos. Un trabajo lento, pero un trabajo astuto. Ya cuando él decide lanzar su rebelión, él ya se siente seguro porque hay un grupo que lo sigue, un grupo grande que lo está siguiendo. Yo recuerdo hace muchos años, estaba en una reunión, ¿te acuerdas cuando teníamos nuestra escuela de evangelismo? Estaba en una reunión de liderazgo y recuerdo conversar con una persona que había decidido salir, ¿no? Nosotros que el Señor parece que lo estaba llevando a otro lugar. Y recuerdo que yo conversaba con él y estábamos ahí varios y yo le dije, bueno, te va a ser complicado empezar en otro lugar, ¿no? Vas a tener que levantar un equipo. Él es muy bueno levantando líderes. No vas a tener que levantar un equipo de líderes para que te pueda hacer tu visión. No, me dijo, todos los que están conmigo me van a seguir. Y me quedé así, escuché la palabra. Y no, ok. Y así fue. Y así fue, ¿no? Y me quedé sorprendido, me quedé un poco así como diciendo, bueno, cualquier persona tiene el derecho de salir si Dios le habla ¿no? y lo lleva. Pero en el caso de esta persona específica, que fue hace muchos años, me quedé sumamente sorprendido y todos nos quedamos sorprendidos en realidad, porque él estaba formando su equipo para un día poder hacer lo que él quería hacer, eso es lo que estaba pasando. Ahora, David le dice, cuando le dice voy a ir a Hebrón, te ruego que me permitas ir a Hebrón porque voy a pagar mis votos, no voy a servir al Señor en Hebrón. Es toda una artimaña que no es verdad, ¿no? Y se va. ¿Ya habían pasado 9 años? Bueno, acá dice 4 años desde que él estaba haciendo eso, más los 3 años y 2, probablemente son 9. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Porque en 9 años pudieron haber hablado, pudieron haberse acercado. David pudo haberse humillado, o Absalón pudo haberse humillado, y pudieron haber hablado. Al final vamos a hablar de esto, cuál es nuestra responsabilidad como creyentes en situaciones así, ¿ok? David le dice, anda en paz, y tiene falta de discernimiento, no se da cuenta, no creo que David era sordo, no se daría cuenta en 4 años que le estaban robando el reino. Yo creo que sí se daba cuenta, y vamos a ver por qué, lo voy a decir más adelante, ¿ok? Todavía no lo digo, pero yo creo que él estaba dándose cuenta, pero él asumió que Dios estaba detrás de todo esto. Vamos a decir por qué. Entonces dice que Absalón se va a Hebrón, ¿no?
Y cuando se va a Hebrón, dice que en el versículo 10, entonces envió Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, en los cuales iba en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, a su ciudad en Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces la rebelión se da. Él se va a Hebrón para poder ejecutar su rebelión. Es una ciudad importante. David reinó en Hebrón 7 años. Se dijo, yo también puedo empezar ahí mi rebelión. Y se lleva, dice, a 200 hombres que no sabían lo que estaba pasando. 200 hombres importantes. Él quiere proyectar la imagen de que él está en poder, ¿no? Y no solamente eso, sino que envía mensajeros. La palabra para mensajeros creo que es espías, en realidad, ni siquiera es mensajeros. Por todas las tribus, ¿no? Envía mensajeros por todas las tribus con el mensaje diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, dirán, Absalón reina en Hebrón. Entonces envía estos mensajeros para que hagan correr el fake news por todos lados. O sea que fake news también había en aquel entonces, por todos lados, para que todos sepan, ya es rey Absalón. ¿Saben lo que también estaba ocurriendo? Y vamos a ver aquí, quizás lo voy a decir en un momentito, pero David era del rey de la tribu de Judá. Y se acuerdan que por muchos años hubo guerra entre la tribu de Judá y las otras tribus que estaban con Saúl. Finalmente Dios unificó a las 12 tribus con David. Pero David, a consecuencia de su pecado, él nunca volvió a ser la misma persona como líder. Y la nación, el resto de las tribus, había una tensión entre las 11 y la tribu de Judá. Y Absalón se aprovechó de esa tensión. Como a veces puede ocurrir, que personas se aprovechan de los problemas para tratar de crear una división. En los trabajos ocurre mucho eso, ¿no? En los trabajos ocurre mucho eso. Yo recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en un lugar en Los Ángeles y tenía un amigo que era un poquito difícil de tratar, pero bueno, todos somos difíciles de tratar, ¿o no? Sí. Ya, yo tranquilo con él y todo, pero se me acercó otra persona, iban a hacer un layoff y todo el mundo estaba nervioso, ¿quién va a sacar y todo eso? Y se me acercó otra persona, lamentablemente era de mi propio país, del Perú, y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que aliarnos contra este de aquí. Vamos a decir esto y esto para que lo saquen a él, nosotros aseguramos nuestro puesto. Así de frente me lo dijo. A él lo sacaron. A él fue el que lo sacaron al final. Y se fue amenazándonos, ¿no? Que yo había dicho algo y no dije nada. Yo solamente le dije, yo no voy a hacer eso. Le dije, Dios va a sacar al que va a sacar. O sea que lo sacaron a él, amenazándome bien fuerte, ¿no? Es el corazón del hombre, ¿no? Cuando busca su propia conveniencia, su propia agenda y quieres asegurarte una posición, ¿no? Es la oscuridad que hay en el corazón del hombre. Tenemos que tener cuidado contra ella porque también puede estar en nuestros corazones. Tenemos que discernir estas cosas. Entonces, seguimos con la historia. Absalón empieza la rebelión, hay 200 hombres convidados, ya los mensajeros van a todas las tribus diciendo que Absalón reina, y Absalón está ofreciendo sacrificios, usurpando el ministerio de un sacerdote. No debía presentar sacrificios, aunque David los presentó, ¿no? Pero él no debía hacerlo, y él ahora da la imagen de que es David, ¿no? Que él es el líder espiritual de la nación. Y dice la escritura al final del versículo 12, la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que estaba siguiendo a Absalón. Y el versículo 13 dice que un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ahora miren lo que dice David. David le dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decide. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas
para que guardasen la casa. Ay, David. Entonces David, en lugar de luchar, lo cual es aquí, tenemos varias lecciones. Él no le dice a su pueblo, ¿qué cosa? Mi hijo Absalón, júntame el ejército, Joab. Vamos a ver quién me va a quitar el reino. David no se defiende. Hace muchos años le pregunté a alguien que respeto mucho en el ministerio, le dije, ¿cómo haces cuando te atacan? Porque lo han atacado mucho a esta persona y me dijo, no te defiendas, deja que el Señor te defienda. En el ministerio, no sé en otros aspectos, ¿no? Pero me dijo, de todos los ataques que esta persona ha tenido, me dijo, yo no me defiendo, yo dejo que el Señor me defienda, Él es mi defensor. Y bueno, yo quisiera ser así, pero no soy así. A mí sí me gusta defenderme. No te defiendo, deja que el Señor. David aquí está en una situación quebrado, también como papá, pero a la misma vez hay una humildad de su parte, de decir, ¿sabes qué? No vamos a luchar. Porque David va a entender que esto puede ser de Dios. Y va a decir, si es de Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para oponerme? ¿Quién soy yo para luchar? Una de las cosas también importantes es no te agarres tanto a una posición, no te agarres tanto a las cosas que tú piensas que has logrado. Muchas veces tienes que entender que hay temporadas y hay cosas que ocurren. Y David va a decir, bueno, de repente esta es mi temporada de salir, ¿no? Y no lucha y simplemente dice, bueno, hay que levantarnos y hay que huir. Porque este muchacho Absalón está loco y él va a venir aquí con la sublevación y probablemente nos va a matar a todos. Entonces eso nos dice cómo era la relación entre Absalón y David en ese entonces. Ya David sabía que Absalón tenía un resentimiento profundo contra él. Qué difícil es cuando tú estás con una persona que tiene un resentimiento contra ti y no sabes cómo arreglarlo, ¿no? No sabes cómo arreglarlo, ¿no? Y quieres hacer las paces y tratas, pero no se puede. David ya sabía que Absalón lo odiaba, y creo que lo triste es cuando eso ocurre en el seno familiar, ¿no? Cuando uno de los hijos, ¿no?, tiene un sentimiento profundo contra los padres, y David tenía eso, él sabía, Absalón me odia, y me odia tanto que probablemente él nos mataría a todos, así que mejor nos vamos, yo no voy a luchar contra mi hijo, si es de Dios será de Dios, y si no, bueno, lo que sea. Y dice, huyamos de aquí, ¿no? Conozco gente cercana en el ministerio, hay casos bien fuertes, ¿no?, de familias en el ministerio y de hijos que se oponen al llamado de sus padres y que se vuelven enemigos de los papás. Conozco gente cercana que sufre mucho por eso, ¿no?, que están en el ministerio pero sus hijos son sus enemigos, no solamente que no quieren ir a la iglesia, sino que son enemigos porque ellos sirven al Señor. ¿No? Imaginas el dolor que debe haber en el corazón, ¿no? Es como un cuchillo en la espalda, ¿no?, que tienes. Sin embargo, así ministran y así hablan del Señor y así hablan a las personas, porque están confiando que Dios los va a proteger y Dios los va a honrar en su momento, pero son pruebas bien complicadas. Entonces David está haciendo esto y David dice, vámonos porque nos va a matar a filo de espada, así que Absalón está loco. Y los siervos de David dicen, estamos listos, rey, a lo que tú quieras que hagamos. Entonces en su redacción de David vemos humildad, vemos dependencia y también vemos sabiduría. ¿Para qué voy a pelear para ocasionar que todos mueran? El problema es personal, porque el problema era personal, ¿no? El problema era entre David y Absalón. Entonces David va a decir, es un problema personal, ¿para qué voy a hacer que mueran todos? Es mi pecado y es el problema de Absalón. Así que lo dejo, vámonos. Entonces no pelean por el poder, no somete al pueblo a una batalla innecesaria, dice vámonos. David está interesado por la integridad física de sus siervos. Sin embargo, hace algo bien tonto, deja a las 10 concubinas cuidando la casa. No se acordaba lo que le dijo Natán. Más adelante vamos a ver eso, ¿no? Entonces David se despoja de lo que él ama, que es la ciudad de Jerusalén, el arca. ¿Se acuerdan que había traído el arca? Y que había dicho, el arca de Jehová no debe morar entre cortinas, no le voy a hacer casa. La presencia de Dios, todo lo que él soñó cuando escribió Salmo 23, todo aquello que él, cuando peleó contra Goliat, todo lo su fe y todo, ahora lo estaba perdiendo todo. Porque no sabía cuándo iba a regresar, no sabía si regresaría, no sabía si iba a morir en el camino. Entonces hay momentos donde puede ser tan difícil, pero cuando nos vemos despojados de cosas que amamos, y tenemos que decir, bueno, si es de Dios, ¿no?
Y en ese momento David podía preguntarse, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Dónde estás? Pero ¿saben qué, amigos y hermanos? Es precisamente en esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba, donde tenemos que confiar completamente en el Señor. Y ahí está David confiando en el Señor. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo si es que Dios lo desea o no? A veces yo me he preguntado esa pregunta. ¿Estoy dispuesto si el Señor me llama y decir, ¿sabes qué? Te quiero en otro lugar completamente diferente? ¿Puedes hacerlo o no puedes hacerlo? Versículo 17 dice, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos, los peleteos, los geteos y todos los feos. Todos los feos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, que iban delante del rey. Y el rey le dijo a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el rey, porque tú eres extranjero, desterrado también de tu lugar. ¿Se no da cuenta que David llama a Absalón el rey? ¿Para qué tú vienes con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. Pero aquí en la Biblia, no sé si en las tuyas, aparece rey con R minúscula, ¿no? Sí. Porque tú eres extranjero y desterrado también de este lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven, pues, y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos los hombres y toda su familia. Gracias a Dios por los Itais de este mundo, ¿no? Por aquellos que consideran la fidelidad y la lealtad como algo importante. Hay muy pocos, ¿no? En este mundo. Creo que es algo cultural. He hablado con mi esposa de esto, sobre todo en esta cultura, en este país donde nos ha recibido, y con respecto a lo que es la lealtad. Lo he visto en los trabajos, lo he visto en muchas cosas, a comparación con Latinoamérica. Creo que el sentido de lealtad está más fuerte en nuestros países. No sé, eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Aquí somos muy prácticos. Si esto no funciona, Chao. me voy. No, lo siento mucho. Tengo que seguir mi propio camino. Pero, no sé, he visto esto sobre todo en Latinoamérica. Lo he visto en muchos ambientes. No solamente en iglesia, pero en ambientes de trabajo y de los negocios y todo eso. Es muy fácil romper y separarse. Itai no era israelita. Los eteos, los ereteos, perdón, los peleteos y los geteos, los mejores eran los peleteos porque peleaban bien duro. Eran mercenarios, eso es lo que eran. Eran de pueblos cercanos, naciones cercanas, que habían decidido unirse a David, que habían reconocido al Dios de Israel como Dios. Y luchaban, y eran valientes, iban a todas las batallas, ¿no? Miren que este Geteo, él había venido desde Gat. ¿Sabes qué cosa? ¿De dónde viene? De la tierra de los filisteos. Él era un filisteo que ahora servía con David. Los enemigos. Había logrado ganar el corazón. ¿Se acuerdan cuando David vivió en Gat? Cuando se hizo el loco y después lo recibieron todo, ¿no? Ganó la confianza de algunos y la lealtad de algunos que lo siguieron a David. Y en ese momento David no sabía, pero en un futuro estas personas le iban a ayudar, le iban a servir. Tú no sabes nunca quién te va a ayudar al final, ¿no? Y se acerca este Itai y David le dice, ¿por qué vienes con nosotros, no? Mejor regrésate, si tú recién has llegado ayer, como diciendo, eres nuevo en esto, no tienes que venir conmigo, ¿no? ¿Por qué vas a morir tú y tus hombres? Yo voy a ir donde pueda ir, tú vuélvete y regresa al rey, ponte bajo el rey, ¿cómo se llama? Absalón, sirve debajo de él. Está bien. Y da la unidad de David, ¿no? Sigue con ellos. No te preocupes. Estaba dejando ir. Y eso es una cosa importante también en el ministerio, pienso yo. Cuando tenemos que dejar ir y decir, Señor, tú estás moviendo las personas que está bien vayan, que es del Señor, ¿no? Y entonces él deja ir, quiere dejar ir a Itai, pero Itai le dice, no. Vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo. Parece que fuese cristiano este hombre, ¿no? ¿Te imaginas? ¿No? Ese debe ser nuestro voto delante del Señor Jesucristo, ¿no? Señor, yo voy a estar donde quiera que tú estés, para vida o para muerte.
¿Cuántos quieren hacer ese compromiso con el Señor? Yo voy a estar con el Señor para vida o para muerte, así que me vaya bien o que me vaya mal. Esta era la lealtad de este hombre por David, ¿no? La lealtad es importante, es un valor importante que debemos apreciar. Entonces se queda con él, versículo 23, y dice: todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente, el torrente de Cedrón, este riachuelo que había entre Jerusalén y el monte de los Olivos, con una sequía, diríamos. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y también iba Sadoc, y con él todos los levitas que servían en el tabernáculo, ¿no? Y que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después de todo el pueblo, que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero el rey le dijo a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva, y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. ¿Cuántas lecciones aquí, no? Para aprender, ¿no? Sabiduría práctica para nuestras vidas. Los sacerdotes Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes bajo el reinado de David, ¿no? Los principales sacerdotes. Ellos con los levitas están marchando hacia afuera de la ciudad y deciden llevar el arca del pacto con ellos, sin consultarle a David, pensando: bueno, David la trajo, hay que llevarla, ¿no? El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Ellos querían llevarla con ellos, era justo para ellos que David la llevase. Sin embargo, David, cuando los ve, les dice: un momentito, stop it, les dice, ¿no? Yo no les he pedido que traigan el arca, le dijo Abiatar. Vuelve el arca de Dios a su lugar, a la ciudad. David estaba escapando. Dios no necesita escapar. Dios no escapa. David estaba escapando, estaba huyendo. David estaba y hizo lo correcto, en mi parecer, porque debía el arca estar en el lugar que había sido prescrito, donde los sacerdotes deberían servir, donde los levitas deberían servir a toda la comunidad y a toda la nación. El problema era entre David y Absalón, no era con el pueblo. David no tenía nada contra el pueblo, por lo tanto dice: no podemos meter a Dios en esta pelea entre él y yo. Que el arca permanezca en su lugar, ministrando a todo el pueblo desde el lugar donde debe estar. En otras palabras, el símbolo de la presencia de Dios debe quedarse en el lugar del tabernáculo prescrito. Y David podía habérsela llevado como una especie de amuleto, o una especie de decir: yo estoy todavía en control porque la presencia de Dios está conmigo, pero dice: no, pongan en su lugar. Entonces David, vemos aquí, si vamos un poquito más allá de la historia, está creciendo en sabiduría a través de estas cosas, se está dando cuenta. Yo no sé si yo sería David, no es difícil decir esas cosas, ¿no? Pero David sabe que todas estas cosas son consecuencias de lo que pasó anteriormente, ¿no? Son consecuencias directas de su caída con Betsabé, lo que vino posteriormente, el problema en su casa, la falta de autoridad que él demostró. Y se da cuenta que Dios está lidiando con él, está disciplinándolo. Y qué difícil es cuando pasamos por la disciplina de Dios, ¿no? Por errores cometidos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el que a Él ama, disciplina. Y a veces la disciplina de Dios es necesaria, de igual manera que nosotros disciplinamos a nuestros hijos, muchas veces. Entonces David está siendo humilde. Si pasamos por la disciplina de Dios, un consejo, como de un conejo: sean humildes, no resistan la disciplina de Dios. Si es de Dios, si es tuyo, Señor, amén. ¿No? Porque yo sé que el fin va a ser bueno. Dios es misericordioso. Yo sé que el final va a ser bueno. Dios no quiere destruir al ser humano, Dios quiere salvar al ser humano. Dios no vino a condenar al hombre, vino a salvarlo. Dios no desea la muerte del pecador, Él desea su salvación. Dice la palabra de Dios claramente que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Él no quiere la destrucción del ser humano. Así que permitamos, si estamos en esas etapas, está bien, Señor, es tu voluntad, vamos a ver tú qué haces con esto. Ahora David va a decir cosas bien importantes. Él va a decir: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, Él hará que vuelva y me dejará verla a su tabernáculo.
David ya había experimentado la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el don inmerecido, ¿no? Somos salvos por gracia, no merecemos la salvación. Por su misericordia no somos consumidos. La misericordia es no recibir lo que tú mereces. Tú mereces la muerte, pero el Señor no nos da la muerte. Al contrario, encontramos perdón a través de Jesucristo. Eso es la gracia, lo que no merecemos. Entonces David ya había experimentado la gracia de Dios en muchas oportunidades. Por ejemplo, cuando él era pastor de ovejas, y vino Samuel y dijo, tráigame al pastorcito, y lo ungió como rey. Eso es gracia. Por la gracia de Dios él fue levantado. Por la gracia de Dios estás donde estás. Amén. Pablo va a decir, es por la gracia de Dios quien yo soy. No fue porque Pablo era mejor que tú, o que yo, o que era mejor predicador. No, dijo, por la gracia de Dios soy quien soy. Entonces, si tú eres quien eres hoy en día, donde estás, es por la gracia de Dios. Si tienes lo que tienes, es por la gracia de Dios. Si tienes un techo sobre tu cabeza, es por la gracia de Dios. ¿No? Si tienes una familia aquí en amar, es por la gracia de Dios. Si no la tienes, es también, no sé, la gracia de Dios actúa en diferentes maneras. Pero si estás vivo y respiraste esta mañana, es por la gracia de Dios. Pero todo es la gracia de Dios. Y David está entendiendo que aún en la disciplina, él prefiere confiar en la gracia y en la soberanía de Dios que ponerse duro y tratar de arreglar el problema y de luchar. Te voy a decir, si Dios en su gracia, y hallo gracia ante los ojos de Jehová, porque ya la hallé anteriormente, Él me hará volver y me dejará verla y a su santuario. Pero si Él dijese, ahí está David abierto a la posibilidad, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que le pareciere. Creo que esto nos pone en un dilema teológico. Muchos discuten acerca de estas cosas, ¿no? David va a decir, si tú no te complaces de mí, él se acuerda de lo que pasó con Saúl, que Dios no estuvo complacido con Saúl y lo desechó. Entonces David da las posibilidades diciendo, de repente yo también voy a ser desechado. Si no te complaces de mí, bueno, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras ser. Pero David sabe que Dios es bueno, ¿no? Creo que es importante tener esta actitud delante de Dios. Señor, tú haz conmigo lo que tú quieras. ¿Quién soy yo para decirte lo que tienes que hacer conmigo? ¿Quién soy yo para decirte qué es lo mejor para mí? Tú no sabes lo que es mejor para mí. Si para mí es mejor no ser rey, entonces ya no quiero ser rey. Si para mí mejor no es supervisor o jefe de una compañía, mejor ya no lo soy. Si para mí mejor no es estar en este lugar o en el otro, entonces está bien, haz lo que tú quieras para mí. Yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer, yo quiero estar donde tú estás. Entonces David entiende esta situación, siendo el rey que tiene el reinado. Entonces en ese momento David abre las manos y dice, dejo ir todo. Jehová Dios y Jehová dio y Jehová quitó. Si me lo quitas está bien, haz lo que tú tengas que hacer. Entonces está reconociendo al Señor como su rey completo, ¿no? Papás que están aquí, hay momentos que tienes que abrir tu mano y dejar que tus hijos vuelen, ¿no? Muchas veces vuelan no como tú quieres, vuelan de maneras diferentes, ¿no? Pero vuelan. Tienes que abrir las manos y decir, Señor, caigo en tu gracia, ¿no? Lo que se haga en tu voluntad, yo voy a seguir orando, voy a seguir haciendo mi parte y amando, pero tengo que confiar completamente en ti. Muchas veces es con nuestras posiciones en los trabajos, en los que tenemos que decir, Señor, yo estoy completamente en tu voluntad. Así tienes que abrir tus manos. A veces es en la iglesia, en relaciones personales, a veces es en posiciones, tienes que decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. David está entendiendo estas cosas por una experiencia personal. Haga de mí lo que bien me pareciere. Esto nos enseña que Dios es soberano, nuevamente. Él no le debe explicaciones a nadie por lo que Él hace. Pero también significa que el parecer de Dios es mucho mejor que mi parecer. Por eso le dice, haga lo que bien le pareciere. A veces lo que a mí me parece sale bien mal. ¿No se han dado cuenta? A veces lo que digo, me parece que, cuando me escuchen a decir a mí, me parece que debemos hacer esto, duden. Porque a veces lo que a mí me parece está pero pésimo. Mejor es decir lo que a Dios le parece. Es más importante. Y lo que a Dios le parece está aquí, en la Biblia. Acá está lo que a Dios le parece y debemos seguir este lineamiento. Vamos terminando la historia. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú vidente? Vuélvete en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mira
yo no me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta del monte de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Entonces David los manda de regreso a los sacerdotes y a uno le dice: tú no eres vidente. El vidente era el que tenía visión de parte de Dios, palabra fresca. No había todavía la palabra escrita y Dios se comunicaba con hombres que tenían ese don para poder escuchar la voz de Dios, un mensaje directo para el rey. Entonces David en el fondo dice: bueno, vuelvan al tabernáculo, ministren a Dios. De repente Dios les va a hablar a ustedes y me van a traer una palabra para mí, algo que me ayude a entender qué es lo que tengo que hacer. Entonces vemos ahí la espiritualidad también de David. Y dice: yo voy a estar en el desierto y si ustedes escuchan algo o saben de algo que va a pasar, vienen y me avisan. Entonces David también es astuto, ¿no? Deja a los sacerdotes ahí, escuchen a Dios y vienen y me avisan, pero también si ven algo raro, me avisan. Entonces manda de regreso a Abiatar y vamos a ver que estos personajes van a ser muy importantes en el próximo capítulo, cuando lleguen a Jerusalén. Pero terminamos diciendo que David dice que sube la cuesta del monte de los olivos, sale de Jerusalén, pasa por el Kidrón, ¿no? El valle de Kidrón, donde está este río, y pasa al otro lado del monte de los olivos y va llorando, y dice que va llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, que era un símbolo entre los judíos de un luto, un dolor total, ¿no? Cuando alguien moría también hacían esto, era como que alguien había muerto. Y todo el pueblo dice que cada uno hacía lo mismo y todos iban llorando mientras subían. Bueno, lo único que pensé al leer esto, y les comparto, es de que muchos años después, Jesucristo caminaría al mismo lugar. De la ciudad de Jerusalén saldría, pasaría por el valle de Kidrón y caminaría hasta el monte de los olivos e iría a ser crucificado un poco más allá, siguiendo los mismos pasos del rey David, porque David no es Cristo, pero hay un símbolo ahí del Señor Jesús, que va atravesando el mismo recorrido que el Señor Jesús lo haría, sufriendo con una cruz, y muchas mujeres lo acompañarían llorando también por lo que estaba ocurriendo. David no iba a pagar por el pecado del mundo, pero el Señor Jesucristo sí. David estaba siendo disciplinado, el Señor Jesús también estaba aprendiendo obediencia al ir a la cruz en ese lugar. Son las mismas huellas, quizás sean los mismos lugares que pisó Jesús a través de lo que hizo David antiguamente. Pero en ambos casos, con David caminando ese lugar y Jesús pasando por ese lugar, Dios todavía no ha terminado su obra, porque Dios todavía va a usar a David más adelante y va a haber una restauración para el rey David. Ahora quisiera terminar esto con algunas cuestiones que la palabra de Dios creo que nos quiere hablar. Cuando tengas un conflicto personal, sea en tu familia, sea en el trabajo, que nunca van a faltar, ¿no? Ofensas que has recibido o ofensas que tú has ocasionado. ¿Okay? Porque hay de las dos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hay tensión? Cuando hay tensión en el trabajo, cuando hay tensión en la familia, cuando hay tensión en la iglesia. Somos humanos y somos pecadores y esas cosas van a ocurrir y siempre han ocurrido. Yo he visto de todo y también cosas de mi vida en este tiempo, pero Jesús va a hablarnos de dos cosas que son importantes, creo yo, que siempre debemos tratar de aplicar. Ya leímos el libro de Efesios que dice Pablo: quítense de vosotros toda amargura, ¿no? ¿Se acuerdan? Tienes el versículo ahí: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Es un mandamiento. Cuando yo tengo esos sentimientos, amargura, enojo, ira, yo tengo que quitarlo de mí. ¿Y cómo lo voy a quitar? A través del Espíritu, porque dice antes: ven, sed benignos unos con otros. La vida cristiana es como algo que tú sacas y algo que tú pones. No puedes solamente sacar la amargura y quedarte vacío. Al sacar la amargura, tienes que traer algo más. Antes bien, sed benignos. Sacas la amargura, traes bondad. Sacas el enojo, traes misericordia. Sacas la ira, traes el perdón. Es el camino de la cruz. Es Jesús marchando a la cruz y diciendo: perdónalos porque no saben lo que haces. Yo he encontrado que perdonar a las personas que te ofenden es lo más difícil que hay. Ustedes están de acuerdo con esto, pero a mí es complicado como ser humano.
Pero el Señor me llama a hacer eso, a perdonar, aún a las ofensas más fuertes a las que yo en mi corta vida o larga vida he experimentado. Pero hay que perdonar, es el llamado de Jesús. Porque el Señor nos perdonó a nosotros. Y qué difícil es perdonar a aquellos que te han herido, qué difícil es perdonar a aquellas personas que han herido a los tuyos. Y decir, yo te perdono. Estaba leyendo el testimonio de una señora que fue violada, ¿no? Cuando era muy joven por su padrastro, el cual dejó de ver por mucho tiempo, hasta que después ya de haberse convertido y el Señor la sanó, se encontró con él nuevamente. Y cuenta el testimonio, la lucha que ella tuvo para poder perdonar a ese hombre. No solamente lo perdonó, pero lo llevó a Cristo. Lo llevó a Cristo. Y lo considera su hermano en Cristo hoy en día. Solamente el Evangelio puede hacer eso. Solamente el Evangelio. El ser humano no puede. Yo no puedo. El Evangelio puede. La presencia del Espíritu en tu vida es lo único. En esto conocerán que son mis discípulos y tenéis amor los unos por los otros. Solamente es la obra del Espíritu. Amar al que tú no quieres amar, perdonar al que tú no quieres perdonar. Pero recuerda lo que les dije al principio, es muchas veces la amargura y el resentimiento lo que impide que el poder de Dios fluya en tu vida, la presencia de Dios fluya en tu vida, como una raíz que está ahí impidiendo, tienes que dejarlo ir, y tienes que perdonar. Entonces, hay dos cosas que dijo Jesús. En Mateo 18, capítulo 15, versículo 17, 15 y 17, dice, dice, 21. No. ese es Mateo, ¿qué? 22. Bueno, 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ese es el versículo que está ahí, ¿o no? No. Es otro versículo. Ok, déjenme leerles Mateo 18, 15 y 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele, estando tú y él a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a una o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. El primer caso es cuando alguien te ofende a ti, cuando alguien te ha ofendido. Jesús dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, tú no estás pecando, es tu hermano que está pecando contra él, o algo que tú percibes como una ofensa. ¿Cuál es el mandato del Señor Jesús? Dice, tú ve, toma iniciativa y repréndele estando tú y él a solas. En otras palabras, no te vayas por ahí diciendo, fulanito de tal me hizo esto y me dijo esto y me ha dicho que yo soy así. ¿Qué te parece? Y comienzas a regarlo por todos lados. Tú ve, después de orar y decir, ¿sabes qué? Me has ofendido, esto ocurrido. ¿Por qué no oramos juntos? Dice, si la persona lo reconoce, se acabó la historia. Ya no hay amargura, ya no hay nada, perdón, restauración, listo. Si no lo reconoce, entonces quizás necesites la ayuda de otras personas, inclusive de la iglesia. Pero ese es el orden bíblico que tenemos que practicar nosotros como creyentes siempre. El segundo caso, alguno dirá, bueno, ese es el caso en que tu hermano peca contra ti, pero ¿qué pasa si tú pecas contra tu hermano? Si tú tienes algo contra alguien, ¿quién debe tomar la iniciativa? Dice Mateo 5, 23, 24. Mateo 5, 23, 24. Ahí está en la pantalla, ahora sí. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Este es el caso de que tú has ofendido a alguien y Jesús dice, si tú estás trayendo tu ofrenda, estás sirviendo al Señor, estás ministrando y te acuerdas que tu hermano está enojado contra ti por algo que tú le hiciste, no me importa todo tu servicio, no me importa tu acto religioso que estás haciendo, no me importa que cantes, no me importa nada de esas cosas. Lo que quiero es que dejes todo eso y vayas donde tu hermano y le pidas perdón. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero en los dos casos la iniciativa siempre es de quién.
de ti, de uno. uno mismo. Uno de los grandes errores es que a veces esperamos que la otra persona se acerque, sea la que me ofendió o la que yo he ofendido. ¿Y por qué yo voy a decir que se acerque a mí? Yo no he hecho nada. Está mal. No es así. Siempre debe ser la iniciativa de uno. Ahora, hablando la verdad en amor, no vas a ir con una Biblia así de ese tamaño para vas a ir. Yo les voy a mostrar una Biblia que bien grande. yo uso mi iPad. ¿No? Entonces, sea que tú pecaste contra tu hermano o él peca contra ti, acércate, no dejes que este problema no esté resuelto. Es verdad que a veces ahí tienes que dejar que pase un poco de tiempo para poder sanar, porque el tiempo ayuda, la distancia a veces también. Pero no dejes como David y como Absalón 7 años. Porque esos 7 años van a hacer que la raicita de amargura sea un tronco que llega hasta no sé dónde. Y ya es muy difícil cortarla. Aún así, el Señor puede cortar ese tipo de cosas. Pedro, es el versículo que creo que Eric estuvo poniendo, ¿no? Cuando Jesús habló de estas cosas, le dijo: ¿y hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a este pesado de Juan que está acá? Que se cree el discípulo amado. ¿Hasta cuándo tengo que perdonarlo? O al otro hijo del trueno, ya no lo aguanto. ¿Hasta cuántas veces voy a tener que perdonarlo? No saben que yo soy el líder de la iglesia, no me reconocen. Bueno, Pedro, vas a tener que perdonarlo. ¿Cuántas veces? ¿7 veces? No, 70 veces 7. Debemos orar que Dios nos dé esa capacidad sobrenatural para perdonar. Pero una de las cosas del perdón es que tienes que hacerlo pronto, no lo dejes pasar. Mientras más tiempo dejas pasar, más difícil es. Más difícil es. Amén. Ese es el mensaje. Señor, te damos gracias por tu palabra de esta mañana. Gracias, Señor. Es una palabra difícil, Señor, pero es una palabra que viene de ti, sobre todo estos versículos que hemos leído, Jesucristo. Señor, oramos, Padre, que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos recuerdes estas cosas en nuestra vida, de tal manera, Señor, que podamos humillarnos, como hizo David, podamos confiar completamente en tu soberanía, podamos pedir perdón a los que hemos ofendido y también podamos reemplazar toda ira y amargura y pleito, Señor, con tu bondad, con tu misericordia. Señor, enséñanos a perdonar como tú nos perdonaste en la cruz. Señor, recuerdo la historia que dice tu palabra de aquel hombre que tenía una deuda muy grande, impagable, y que pidió misericordia y le fue perdonada la deuda, pero después él salió y encontró a otra persona que le debía mucho menos y lo agarró del cuello y le dijo: págame. Y Señor, no queremos ser así, Padre, porque si somos sinceros, tú nos has perdonado de tanto que no merecíamos ese perdón, y ahora tú estás esperando que perdonemos aún a las personas más difíciles de perdonarse. Por eso, Padre, ayúdanos a través de tu Espíritu a perdonar, no solamente perdonar, Señor, a bendecir. Y gracias, Padre, que tú eres un Dios bueno y un Dios misericordioso. Señor, ayúdanos a seguir este ejemplo que hubo en ti y que hubo en Jesús. Señor, continuamos nuestro viaje contigo, Señor, nuestra vida aquí en la tierra. Señor, tú sabes las situaciones en nuestras familias, en nuestros trabajos. Lo único que te pedimos, Señor, es que queremos hallar gracia delante de ti, que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra, en todas las cosas, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.